Bueno, hermanos, vamos a lanzarnos directamente al ruedo y continuaremos, ¿ok? Habíamos acabado el capítulo 3. La gran diferencia entre el capítulo 1, 2 y luego el capítulo 4 definitivamente es el capítulo 3, asumiendo el pecado, ¿no? La caída del hombre que se narra en el capítulo 3. Cuando retomamos la historia en el capítulo 4 podemos notar el tremendo traspié que ha sufrido el hombre, ¿no? Y lo hemos visto en el capítulo 3. Entonces, comenzando este capítulo, vamos a ver un número de cosas. En primer lugar, me gustaría que reconozcamos el efecto del pecado en el hombre, ¿no? Y este capítulo empezará con dos hermanos, ¿no? Seguro que Adán y Eva se dice que tuvieron más hijos, pero una vez más, el propósito de la palabra de Dios siempre nos va a llevar a personajes específicos, a eventos específicos, con el propósito de que nosotros nos enteremos de la mente de Dios. ¿Okay? Entonces, eso es el propósito. Entonces, vamos a empezar con dos hermanos y luego vamos a ver una genealogía, los descendientes de Caín. Y también vamos a ver al final del capítulo 4 los descendientes de Set. Ahora, entonces, hablando de este capítulo, sabemos que los nombres que se dan a los hijos de Adán, en este caso, Caín, su nombre significa con la ayuda de Dios. Fíjense bien lo que Adán hace con su hijo. El nombre de Caín es, ¿no?, significado con la ayuda de Dios. Ven allí la intención de Adán para comunicar su esperanza en su hijo. Definitivamente él reconoce que a través de su esposa, y una de las cosas también que debemos recordar que el nombre Eva significa la madre de todos los vivientes. ¿Okay? Entonces Adán está seguro que a través de su esposa va a seguir el recorrido de la vida. Y también, ¿okay?, no sabemos la magnitud de su conocimiento, pero sabemos que a través de ello va a venir la redención, por lo que ellos ya dejaron de tener. Y ahora en el pecado, obviamente conocen cuáles son los efectos. Con la ayuda de Dios tengo este bebé, y eso es el nombre Caín. Y el otro, le dan el nombre de vapor, o de aliento, o algo pasajero. Y esos son los nombres Caín y Abel. ¿Okay? Ahora, ¿cuál fue el problema de Caín nosotros al ver este pasaje, ¿no? ¿Cuál fue el problema de Caín? Podemos notar varias cosas aquí. ¿Okay? En primer lugar, sabemos que ¿quién mató a Caín? No. Ya cayeron, ¿ok? Bueno, acabamos de comenzar la clase y ya los he hecho pisar el palito. Okay. Caín mató a Abel. Muy bien. Ahora, ¿cuál fue el problema de Caín? Okay. El problema de Caín fue, en primer lugar, presumir aceptación sin sangre. ¿Okay? Eso fue el gran problema de Caín. Presumir ser aceptado delante de Dios sin sangre. Ahora preguntaremos nosotros, pero ¿cómo se enteraron que tenían que derramar sangre? No sabemos eso. Nosotros no sabemos. Posiblemente Dios les había ordenado eso. Definitivamente ellos sabían que tenía que haber derramamiento de sangre. El Señor ya había derramado sangre, ¿okay?, para cubrir el pecado. Y ya vemos ahí el proceso en el cual el Señor está manifestando su trabajo redentor en los hombres. Y ese trabajo redentor también se va a manifestar entre los hombres. Una de las características fundamentales de nosotros como cristianos es ser redentores en nuestra vida diaria. ¿Qué significa ser redentor en nuestra vida diaria? Les pongo eso en su mente. ¿Okay? Asumir ese rol redentor que Jesucristo tomó es nosotros también ser, ¿okay?,
los encargados de tener ese atributo, ese carácter de Dios. Bien, entonces vemos que él presumió aceptación sin derramamiento de sangre. Por eso es que él es rechazado. Ahora, no creo que se trate simplemente de una actitud. ¿Okay? Hay una discrepancia entre los maestros de la palabra de Dios entre si es que fue su actitud o fue la sangre. Yo les encomiendo en ustedes en pensar en esto. ¿Fue una actitud o fue la sangre? Yo diría, en base a lo que el Señor está tratando de darnos a entender, yo creo que se trata de la sangre. Abel estaba dispuesto a obedecer a Dios. No solamente dio la primicia de su rebaño. No solamente dio lo mejor, pero él, lo mejor que tenía, tuvo que matarlo. Ahora, empiecen ustedes a formularse esa idea en cuanto a nuestro Señor Jesucristo. Lo mejor que él tuvo que desprenderse. Y la manera como se desprende es quitándole la vida. Y si pensamos no solo en la actitud de Caín, entonces notamos la contradicción en su proceder en cuanto a esta ofrenda que él está dando. Por eso yo creo que Caín es desechado por el simple hecho, y no quiero minimizar al decir simple, no estoy minimizando, simplemente quiero decir esto, de que fue desechado porque no derramó sangre. Y ese principio deseo que ustedes lo analicen, lo mediten. ¿Okay? Ahora, asociado a que no derramó sangre también está el hecho de su actitud. Porque el Señor le dice, ¿por qué estás enojado? Él ya tenía sentimientos de celo, tenía sentimientos de amargura hacia su hermano. Y finalmente le mata. ¿Okay? La única manera nosotros de conocer quién es Dios es al aceptar ese trabajo redentor. Nosotros también somos partícipes de ese derramamiento de sangre de Dios por nuestra vida. Por eso es que Caín es desechado, porque él presumió ser aceptado delante de Dios sin el derramamiento de sangre. En segunda instancia vamos a ver que Caín decide agradar a Dios a su manera, bajo sus pensamientos, ¿no? Con lo que le agradaba a él. Si me cae bien, entonces también le va a caer bien a Dios. No se trata de que tú tengas una buena intención. Se trata de que si estás cumpliendo lo que Dios pide. ¿Okay? La buena intención no es la manera de obedecer a Dios. Acabamos de cumplir el mes morado, el mes pasado. ¿Cuántos de esos miles que fueron a la procesión tienen buena intención? Son devotos, son dedicados, sacrificados. Pero la buena intención no es suficiente para agradar a Dios. La buena intención nunca es suficiente para agradar a Dios. Tiene que sujetarse a la palabra de Dios. Y esto es el gran problema de Caín. No se sujetó a lo que él sabía de Dios. Él pensó que si él se sentía bien, entonces el Señor lo iba a aceptar. En otra instancia también notamos que en cuanto a Caín, sabemos que en su rebeldía, en su pecado, él no va a prosperar. ¿Okay? No va a prosperar en su don. Haciendo un repaso, presumir aceptación sin derramamiento de sangre, agradar a Dios a su manera, y también vemos que no va a destacar en su don. Saben que ahí se menciona la tierra de Nod, y es interesante que al revés, si lo lees, es don. La tierra de Nod, ¿okay? Es aquel donde él va a ir y tratar de destacar. Y parece que él tenía una aptitud nata en cuanto al trabajo de la tierra. Pero dice que a partir de esta maldición no va a prosperar la tierra de Nod. Su don en lo que sea no le va a salir bien. ¿Okay?
Y finalmente notamos que por lo que el Señor hace con Caín, Caín aprende lo que debe ser el valor de la vida. El valor de la vida. Creemos, y bueno, creo, digo yo, que Caín tenía algo en su persona que le identificaba como un intocable. Porque dice que el Señor puso una marca. Pienso que fue una marca que uno lo podía ver. Nadie sabe qué fue. No sabemos qué fue. Hasta ahora los estudiosos tratan de indagar. No sabemos qué fue. Pero sabemos que si de alguna manera alguien quería hacer algo con él, se daba cuenta, esto es separado, ¿no? Dios puso una marca sobre él, ¿para qué? Para que no lo matasen. Hasta que va a llegar un hombre posteriormente, y eso lo vamos a ver más adelante, que sí no va a tener reparos en cuanto a la vida. Pero de aquí en adelante, Dios pone un valor fundamental sobre la vida. Ahora, vemos también en este pasaje del capítulo 4, ¿okay?, esta genealogía acerca de Caín. Y algo interesante que podemos notar, esta descendencia, es que es una descendencia en la cual se empieza a desarrollar una decadencia moral, ¿no? Es una decadencia moral que vamos a ver aquí. Y también vamos a notar la realidad de que la perversión no siempre equivale a incapacidad de producir. Fíjense bien en esto. Y digo esto porque aquí se va a hablar de Lamec, que es el primer polígamo, ¿okay? Y él orgullosamente habla de que ha matado a alguien. Fíjense que él va contrario a lo que el Señor ya había estipulado, ¿okay?, violentando esa orden de Dios de tener una consideración hacia la vida. Lamec hace un alarde de que es un asesino. Y también él va y toma 2 mujeres. Y el nombre de sus esposas, una es ornamento y otro es sombra. ¿Okay? Eso significa el nombre de sus esposas. Y sabemos que los nombres en hebreo usualmente daban el significado en sí de la persona. Este hombre estaba abocado a ver satisfacción en las mujeres, a su placer, ¿no? Y él escoge mujeres de esta naturaleza. Y amparado en sus apetitos como la descendencia de este hombre que es maldecido, Caín, vemos que nace este hombre Lamec. Y lo que nosotros podemos reconocer como lección aquí es esta orgullosa decadencia moral es tan prevalente hoy en día, ¿no? Vemos el orgullo gay que se llama, ¿no? Aquellos que abiertamente aceptan una condición inmoral y tratan de ponerlo e imponerlo sobre los demás. Esta condición va a seguir creciendo cada vez más, lo vemos en la televisión, lo vemos en las novelas, en las películas, a tal punto que si uno no lo acepta es considerado un anormal, ¿no? Vemos el comienzo de esta percepción generalizada aún en el capítulo 4 que notamos aquí. Y la realidad es que es un endiosamiento del placer del hombre, ¿no? Y eso es lo que es el hedonismo. El hedonismo es el endiosamiento del placer. ¿Okay? Y si notamos que del grupo que nace a raíz de Caín, son los primeros hombres que se organizan en diferentes áreas y empiezan a destacar, ¿no? Tenemos los primeros ganaderos, los músicos, tenemos los orfebreros, tenemos los herreros. Ahí es donde la tecnología empieza a dar avance en la descendencia de Caín. Sí, es una descendencia con decadencia moral, es una descendencia perversa en el pecado, pero sin embargo son capaces de producir culturalmente muchas cosas buenas. No sé si ustedes se han fijado, pero los grandes artistas, las mentes brillantes en la cultura, muchos de ellos son homosexuales.
la moda que muchas de las chicas siguen, no son mujeres las que imponen el nuevo grito de la moda. No son mujeres, la mayoría, sino el 100%, son homosexuales. ¿Okay? En otras palabras, mucho de la moda que tratamos de seguir en nuestra juventud es dictado por hombres que imponen su inmoralidad, su mismo orgullo sobre la sociedad. Y cuídense ustedes, cuidémonos nosotros de no entrar en esa misma situación. Un cristiano es un cristiano contra cultura, es un transformador del nuevo grito de tal o cual elemento en la sociedad. Un cristiano lo analiza, lo piensa, ¿de dónde viene esto? ¿Okay? Entonces vemos eso en esta descendencia de Caín. Ahora, pensando en la esperanza, este capítulo también nos da una esperanza, y esto tiene que ver con los hijos que tuvo Adán. Su hijo Set tiene el nombre de compensación. Ha perdido a Adán, pero el Señor le va a compensar con un varón, y ese es el nombre Set. Pero también él sabe que quizás su esperanza está a la distancia. ¿Saben por qué? Porque el nombre Enos, que es el nombre de su otro hijo, significa mortal, significa frágil. Y empieza a ser dubitativo, ¿no? Piensa que su esposa va a ser aquel por la cual la vida va a continuar. Pero empezamos a ver un hombre débil por la ocurrencia, ¿no? Por la maldad de sus hijos. Pero el Señor va a seguir tocando a los hombres. Y a través de Set vamos a ver lo que se conoce como la descendencia piadosa de Set. Y al finalizar en este capítulo, en el verso 26, notamos que dice que Set tuvo un hijo. Y luego los hombres invocaron el nombre de Dios. ¿Saben por qué esto es trascendental? No sé si todos aquí vamos a llegar a ser padres. Yo ya tengo el privilegio de serlo. El apóstol Pablo no llegó a ser padre físicamente, pero tenía muchos hijos espirituales. Pero la gran responsabilidad, el gran privilegio, la gran transformación de ser padre es incomparable. Parece que algo está asociado a Set y ocurrió cuando él tuvo un hijo para reconocer el valor de la vida espiritual. Y qué interesante que la palabra de Dios hace notar que una vez que él se convirtió en padre, dice que los hombres empezaron a invocar el nombre de Dios. Hay un contraste entre la descendencia de Caín y la descendencia de Set. Y eso nos pone justo en el sitial que necesitamos para ir al siguiente capítulo. ¿Okay? En el capítulo 5 vamos a notar otra lista más. A partir de que este hombre Set llega a ser padre, él quizás dijo, ay de mí, si no dedico mi vida al Señor, ¿cómo puedo ser padre? Y que sea un llamado de atención para aquellos que somos padres, de que va a ser virtualmente imposible guiar a nuestros hijos a no ser que nosotros estemos sometidos a la dirección de Dios. ¿Okay? Aquellos que todavía están por casarse, piensan casarse un día antes de ser padre, encomiéndate al Señor. O si no, el hijo o la hija te va a hacer abrir los ojos y te vas a dar cuenta de la triste realidad que tienes mucho que hacer. ¿Okay? Entonces vemos aquí una gran lección. Bueno, con esto en mente, vamos a anotar algunos puntos de meditación para la prédica, la enseñanza. En primer lugar, el camino de Caín. ¿Okay? El camino de Caín. Esto es un camino bastante... Es el camino falso de los creyentes. ¿Okay? Estamos en la página 7. ¿No? El camino de Caín es el camino de los falsos creyentes. ¿Okay? El desear agradar a Dios a su manera. ¿Okay? Es el camino de las buenas obras con un corazón corrupto. En segunda instancia vamos a mencionar que los que son malos no pueden finalmente contra los que son justos de verdad. Si bien es cierto, la vida de Abel
se acaba, pero sabemos que la palabra de Dios dice que el espíritu de Abel continuaba viviendo, ¿no? Continuaba haciendo ese impacto en los verdaderos hijos de Dios. Y naturalmente conocemos cuál es el desenlace final de aquellos que por nuestra fe podemos morir. Como lo vemos que Caín, mató a Abel, que Abel es considerado uno de los mártires de la fe. ¿Por qué? Porque murió en obediencia a su Dios. ¿Okay? Número 3, diríamos que siempre hay un mejor camino, y ese es el camino de Abel. Hebreos 11:4 se menciona a Abel. Número 4, la fe en Dios es verdaderamente lo que hace la diferencia en la vida de los hombres. No las buenas intenciones, no el gran intelecto. ¿Okay? Y vamos a notar esto un poco más adelante, lo que verdaderamente significa contribuir a la sociedad. Aquí una contribución tremenda de la descendencia de Caín. No es una contribución espiritual. Y si nosotros hablamos de cuál es nuestro gran anhelo en esta vida, ser un gran profesional. Ahora, no estoy diciendo que sea malo ser un gran profesional, pero si eso es el gran enfoque, hay muchos que ponen de lado su obedecer al Señor con un afán de terminar bien académicamente, terminar bien profesionalmente. Al final llegan a culminar sus días y se dan cuenta que realmente no han contribuido mucho por las cosas del Señor. Al tener 4 hijas, como siempre lo menciono, yo digo, Señor, yo deseo que mis hijas sean buenos profesionales. Pero ¿qué si son grandes médicos, grandes arquitectos, grandes ingenieros, pero no contribuyen nada espiritualmente? Entonces, ¿qué he hecho? Prefiero que no estudien nada, si es que eso es la realidad. Por eso es que tiene que existir un balance apropiado. Sé un buen médico, sé un buen ingeniero, sé un buen arquitecto. Pero si no lo equilibras con el aspecto espiritual, al final tu contribución es cero. Cero. Por ende, nosotros como cristianos debemos ser, antes de ser buenos profesionales, debemos ser buenos, excelentes cristianos. Este capítulo nos da una gran enseñanza, una gran lección sobre esto. Entonces hemos visto el camino de Caín, el camino de los falsos creyentes. El bien finalmente ganará, aun aunque parezca que nos está ganando hoy en día. Sabemos que el mal va a ser destruido. Y si no quieren olvidarse, lean nada más el Apocalipsis, qué va a ocurrir allí. Que siempre hay un mejor camino, el camino de Abel, y finalmente lo que hace la diferencia es nuestra fe en Dios. ¿Okay? A una pregunta del capítulo 4, que tenemos que seguir avanzando. Me gustaría detenerme más paso a paso, pero tenemos que seguir. Llegamos al capítulo 5 y aquí está la primera genealogía. Ya se mencionó un poco sobre la descendencia de Caín, aunque perversa, aunque desobediente, pero contribuyó grandes cosas a la cultura. Ahora veamos la primera genealogía que se da aquí, y algunas cosas que nosotros debemos notar en cuanto a la genealogía es el entendimiento adecuado de las genealogías y la importancia de este capítulo. ¿Okay? Para nosotros entender el punto principal sobre las genealogías, debemos reconocer lo que no debemos ver en las genealogías. Cuando nosotros hacemos un listado, y seguro que muchos de ustedes, tal como yo, llegamos a las genealogías y decimos, ok, siguiente capítulo. ¿No? Aquí hay unos nombres tan difíciles de leer, ¿no? ¿Cómo puedo recordarlos? Entonces, siguiente capítulo. Pero deseo que nosotros guardemos el propósito de por qué están las genealogías allí. Para entenderlo debemos recordar que las genealogías no son herramientas cronológicas, necesariamente. En otras palabras, si tú empiezas a sumar la vida de cada uno de estos, dices, ya, eso es un segmento cronológico que se presenta aquí. No necesariamente, porque de vez en cuando se va salteando. Cuando se dice, no, Jesús fue hijo de David,
Uno puede pensarlo, si sería una herramienta cronológica diríamos, wow, ¿cuántos años vivieron? ¿No? Si hablamos de la descendencia directa, diríamos, no encaja. Entonces, cuando dice que es descendencia o es hijo de David, no necesariamente está hablando de una generación, ¿no? Está hablando de cuántas generaciones allí. Entonces, utilizarlo como herramienta cronológica no es eso el propósito. Ahora, también cuando dice, no, fulano engendró a sutano, no significa que es hijo directo. Puede ser su nieto, su bisnieto, su tataranieto. ¿Okay? Recordemos eso que es importante, que no es parentesco directo. La única cosa que no podemos objetar es que las cronologías siempre tienen la intención de demostrar identidad ancestral. ¿Okay? Eso sí no podemos objetar, no cuestionamos. ¿Okay? Jesús, hijo de David, eso es una declaración de identidad con la raíz de David. Y por lo tanto David, ¿no? Siendo hijo de Judá, de la tribu de Judá, eso es un parentesco directo, mas no inmediato. ¿Okay? Entonces, para entender, nosotros la genealogía debemos reconocer lo que no se enfatiza, pero lo que sí se enfatiza es identidad ancestral. Ahora, la importancia de Génesis 5 es sobre todo ver lo que es la descendencia de Caín y la contribución a la sociedad, pero espiritualmente cero, ¿okay? En contraposición a la descendencia de Set, que es una intención redentora. El contraste de estas dos genealogías nos ponen en la balanza que la descendencia de hombres no temerosos de Dios, que pueden contribuir, pero también la descendencia de aquellos hombres que buscan a Dios y por medio de los tales el Señor seguirá implementando su plan redentor. Eso es lo que vemos en el capítulo 5 de Génesis. Y hablando de qué temas podríamos considerar para la prédica y la enseñanza, diríamos, bueno, aquí les quisiera dar una tarea para que ustedes dialoguen, pero deseo avanzar. Así que les voy a decir nada más. ¿Okay? Y más o menos les introduzco esto porque esto es la tarea. En base a su participación, que directa, más no indirecta si se duermen, ya es una nota. La siguiente nota es el hecho que les voy a dar la tarea. Y los presento esto porque ustedes lo van a hacer más explicado, no solamente una oración, sino ustedes ponen una oración, cuál es el principio que se está enseñando en este capítulo y empiezan a describirlo. ¿Okay? Entonces eso va a ser su tarea de los últimos 5 capítulos de Génesis y ustedes me lo van a enviar a mi correo electrónico para tener su nota. En fin, los iba a hacer esta tarea aquí con ustedes ahorita, pero vamos a ir derechito a esto. Y hablando de qué podríamos decir en cuanto a algunos puntos para la meditación y la enseñanza de este capítulo 5. En primer lugar, debemos notar que la contribución social, ¿okay? ¿Cuál es importante? ¿La contribución social o estar en el libro de la vida? Ya lo he mencionado, ¿no? ¿Okay? Tu estatua puede estar allí, Francisco, Pancho y no sé qué más, una tremenda estatua. Quizás los hombres pasan, los perritos vienen y hacen su, no sé, ahí usualmente lo usan por estatuas para muchas cosas, ¿no? Puede ser recordado cuando alguien pasa, pero prefiero, en lugar de tener mi nombre en una estatua, en un colegio o en el mismo Estadio Nacional, prefiero que mi nombre esté en el libro de la vida. ¿Okay? En segundo lugar, podemos también recordar que Dios mide a los hombres por lo que producen sus hijos. Ahora, con eso no quiero poner el peso de la responsabilidad de decir a algunos, miren que se ha convertido mi hijo, es tu culpa. Puede ser que sea tu culpa. Pero eso no quita la responsabilidad personal de cada uno de aceptar el llamado de Dios en su vida. Y por eso yo pido compasión del Señor
al ser padre. Ya llegan los tiempos de la adolescencia. Cuando mis hermanos ven a mis hijas y dicen, prepárate. Y bueno, sé que hay otros que ya han pasado, han atravesado ello, y solamente digo al Señor, Señor, ten compasión de mí. Pero deseo y tengo la fe, mis hermanos, que lo que vivo para ellos en mi casa y fuera de mi casa va a transformar sus vidas. A partir de abril de este año, terminé con 5 hermanas en mi casa. 4 eran ya hermanas, la otra era una hija. Pero este año entregó su vida a la última de mis hijas. Y eso le hace ya una hermana. Y por siempre. Lo importante que debemos recordar en esta vida es de qué manera estoy influenciando a mis hijos para que ellos no simplemente tengan una estatua, si vale la pena, en buena hora, pero que tengan su nombre en el libro de la vida. Eso está asociado al punto número 1. Lo que Dios mide es lo que nosotros contribuimos para nuestros hijos. Otra cosa que podemos recordar aquí es, si no tengo hijos, entonces, hermano, ¿qué? Recordemos que es posible tener hijos espirituales. Hay muchos hermanos que son solteros y terminarán solteros, pero eso no... Bueno, no fue una sentencia y tampoco una profecía, pero si tú en el Señor no te casas, mi hermana, mi hermano, produce hijos espirituales. Hay tantos niños en la iglesia, escuela dominical, grupo de jóvenes. Sé tú un joven, una joven ejemplar. Gánate de la confianza, el amor de tus hermanos y sé tú una madre, un padre, espiritualmente hablando. Que hay ese gran desafío. Bueno, continuamos. Capítulo 6. Este es un capítulo muy fascinante. ¿Saben por qué? Porque estamos hablando de ángeles que de pronto producen los grandes hombres de la antigüedad. ¿Ok? Y esto puede ser hasta cuestionable. Y vamos a verlo, ¿ok? En este capítulo vamos a notar 3 cosas. En primer lugar, se habla de la unión de 2 grupos, ¿ok? Y se empieza a teorizar aquí cuál es el significado. Algunos dicen que es la unión de los paganos, la descendencia de Caín, con la unión de los piadosos, que es la descendencia de Set. ¿Ok? La descendencia de Set versus la descendencia de Caín. Los buenos y los malos. Bueno, eso es una teoría. ¿Ok? Y de esta unión de tal generación de hombres buenos y malos es lo que nosotros vemos como la producción de los gigantes, de los grandes hombres de antaño. Y parte de esa descendencia es lo que conocemos a Goliat, que fue de la descendencia de Anac. Los anaquitas o los anacitas eran aquellos hombres gigantes, ¿no? Y el célebre, conocido Goliat es parte de esa descendencia. ¿Okay? Pero si sería la unión entre hombres piadosos y hombres paganos, diríamos que hay presunción de conclusiones aquí. ¿En qué sentido? De que los hijos de Set son entonces llamados hijos de Dios. Y quiero que recuerden esto, cuando la Biblia habla de hijos de Dios, no se refiere a hombres de carne y hueso como tú y yo. Esencialmente y generalmente hijos de Dios se refieren a ángeles. Ustedes pueden hacer un estudio de ello, no vamos a tomar tiempo aquí. Cuando se mencionan hijos de Dios, ¿se acuerdan de Job? Y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios. No está hablando de hombres comunes y corrientes. Está hablando de ángeles y en medio de ellos también viene Satanás, que también es un ángel.
¿Okay? Bien, entonces, sin embargo, si sería una unión de hombres comunes y corrientes, de hombres buenos y malos, entonces aquí una presunción que los hijos de Set son los hijos de Dios. También podemos notar que los hijos, las hijas de los hombres serían solamente aquellos de la descendencia de Caín. Es una unión de hombres comunes y corrientes, excepto de que algunos son piadosos y otros son malos. Ahí más o menos sí hay una discrepancia. Ahora, no quiero decir que los hombres piadosos no se fijen en las filisteas. Ocurre eso aún hoy en día. ¿Okay? Pero vamos a seguir la secuencia de lo que se presenta aquí. En segundo orden, podríamos decir que podría tratarse de una dinastía de hombres importantes, ¿no? Los egipcios tenían su dinastía, los chinos tenían su dinastía, como también el imperio incaico, ¿no? Los descendientes de los incas, sus hijos, eran los siguientes incas para la generación. Entonces, al hablar de estos hombres grandes, guerreros, hombres fuertes que se menciona aquí en Génesis 6, estaría tratándose de hombres que trataron de imponer una dinastía. Bueno, podríamos ahí a mencionar, ¿no? Faraones, incas, reyes, y la aceptación divina que se les concedió a tales personajes descendientes de los faraones, descendientes de los incas o de los mismos chinos. Pero también podríamos dar objeciones aquí. La nación de Israel es llamada a ser una nación separada. No es una nación para seguir lo que comúnmente veían a su alrededor. Entonces yo creo que es una objeción bastante saludable reconocer que no estaban para copiar lo que veían al frente suyo, y por ello podemos decir que es una teoría que queda nada más como una teoría. No hay indicios de esta dinastía que se está estableciendo entre los hijos de Israel. Y finalmente podríamos decir, y creo que aquí vamos a profundizar un poquito más, se trata de ángeles caídos. Se trata de ángeles caídos. Y con esto quiero llevarles a un segmento de mi clase sobre angelología. ¿Okay? Esto no está en sus notas, pero quiero darles aquí un poquito la presentación sobre estos ángeles caídos. Esto es parte de mis notas sobre angelología. Si ustedes quieren llevar doctrina básica, ahí están esta información un poco más profunda. ¿Qué pasó realmente en Génesis 6? Vemos que hay objeciones de que si son hombres o son ángeles. Y de eso se trata esta pequeña disertación aquí. Tratar de definir el por qué no serían hombres y el por qué sí son ángeles caídos. ¿Okay? En primer lugar, ¿cuándo y qué causó y cuál es el resultado? ¿Cuándo ocurrió esta caída de estos ángeles? ¿Okay? Algunos dicen que fue antes de Génesis 6, justo antes de Génesis 6, por la convivencia de estos ángeles con mujeres comunes y corrientes. Aquí hay una objeción tremenda que lo vamos a ver, ya mi hermano Carlos ya lo ha considerado. ¿Okay? Se dice que esta caída, estos fueron ángeles, ¿no?, que sufren, ¿okay?, una sentencia debido a este pecado de convivir con las mujeres de los hombres. Otro es que esta caída ocurrió entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, en el sentido de que la tierra estaba vacía y en desorden. Algo ocurrió allí, hizo esa catástrofe, y allí está esta caída de los ángeles. Bueno, son cosas que podríamos considerar como puntos de cuándo ha ocurrido esto. Pero lo importante es reconocer una vez más que estos hombres son llamados hijos de Dios, los que causaron esta unión, y finalmente salieron estos grandes guerreros. ¿Qué causó? En primero, pecar con Satanás. Eso nos llevaría a Génesis 1:1 y Génesis 1:2. Y tenemos Ezequiel 28 e Isaías 14 para corroborar que efectivamente hubo una caída de muchos ángeles cuando Satanás se rebeló. ¿Okay? Otro es la expresión de que lo que ocurrió fue la convivencia con mujeres antediluvianas. ¿Okay? Eso pienso yo que es más o menos la dirección que deberíamos seguir. ¿Y cuál fue el resultado? Que tenemos ahí dos grupos de ángeles, los ángeles no caídos, que son los ángeles escogidos, y también tenemos los ángeles caídos, aquellos que perdieron su posición original. Y se menciona ahí, pongo ahí dos textos.
Y si ustedes rapidito toman nota para después ir y checarlo, en buena hora, porque no está en sus notas. Ahora, eso podemos decir como trasfondo de que si se trata o no de ángeles caídos, o se tratan de hombres no piadosos, conviviendo con mujeres piadosas. ¿Okay? Bueno, hijos de Dios. Sabemos que ángeles son llamados hijos de Dios. Las únicas veces que se ha utilizado hijos de Dios en plural se tratan de ángeles. Y ahí tenemos dos textos. Job 1:6, Job 2:12, Job 38:7. ¿Okay? Y vemos que si no se tratarían de ángeles, la única excepción que no se tratarían de ángeles sería Génesis 6. Si es que serían hombres. Pero eso creo no es el punto a donde está guiándonos este texto. ¿Okay? El punto que debemos reconocer es que hay una distinción entre los hijos de Dios versus la humanidad. Hay dos grupos separados. O sea, no está hablando de solamente hombres y algunos son buenos y algunos son malos. Hay una distinción aquí espiritual y también física de aquellos que son propiamente asociados a Dios y aquellos que son meramente hombres. ¿Okay? Eso es lo que podemos notar. Y también notamos que los hijos de Dios, ¿okay? Estos hijos de Dios, notaron a las hijas de los hombres. En el lenguaje común y corriente diríamos, chequearon y les gustó. ¿Okay? Y fueron más allá de ello. ¿Okay? Ahora, también notamos que el intercambio es tal que culmina en el capítulo siguiente con el diluvio. O sea, es una tremenda afrenta a Dios lo que ha ocurrido, que tiene que destruir la tierra. Ahora, ¿qué evento donde un hombre y una mujer, por más que sea bueno o mala la mujer y el hombre bueno, ha conllevado algo así? No vemos nada trascendental de tal envergadura que amerite la destrucción de toda la raza humana. Entonces aquí apunta que algo aberrante ha ocurrido. ¿Okay? Si fueran hombres, o sea, hombres entre hombres, en el sentido de que los hijos de los hombres con las hijas de los hombres, ¿no? Los buenos y malos, si es solamente una unión común de seres humanos, no habría equivalencia adecuada en lo que estamos leyendo. Simplemente estamos hablando de hombres desobedientes metiéndose con mujeres que no deberían. Otro que podemos decir es que los hombres piadosos notaron a las mujeres malas. Entonces, ¿qué clase de hombre eres tú? Si te llamas hombre piadoso, ¿por qué estás tú fijándote en mujeres que no vale la pena? ¿No? Cuestionaríamos la espiritualidad de tal persona, si se llama espiritual. Con ello no quiero decir que no existe esa inclinación de hombres hacia aquellos que no son del Señor. Es más, hay un dicho que dice que a las chicas siempre prefieren los chicos malos. ¿Han escuchado eso? ¿No? Y aún las chicas cristianas pueden tener esa tendencia. ¿Okay? Bueno, no hay algo desnatural entre la unión entre un hombre y una mujer. Por más que sea de la descendencia piadosa o no piadosa. Es una unión común. Pero aquí ocurrió algo que es fuera de lo común. Como ya había notado, pero si diríamos entonces que son ángeles, no recordamos el verso que dice, pero en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. En otras palabras, ¿cómo pueden ángeles tener hijos si decimos que no, los ángeles son asexuales? Pero precisamente por eso es que estos hijos de Dios son ángeles caídos, porque se atrevieron a hacer algo que el Señor mismo conduce a destruir este mundo. Y vamos a verlo aquí. ¿Okay? Fíjense lo que dice. El verso dice, había nefilim en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los giborim, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Los nefalim es la palabra en hebreo que significa para los caídos.
Y es interesante que en lugar de decir allí habían los caídos en la tierra en aquellos días, ¿saben cómo lo traducen? Vamos a verlo, ¿ok? La pregunta en primer lugar es, ¿por qué Satanás haría esto? ¿Por qué Satanás desearía infiltrarse entre los hombres, entre la simiente de los hombres, en la semilla de los hombres? ¿Por qué trataría de hacer eso? Es una gran pregunta que nos lleva a Génesis 3:15. ¿Ok? Ahora, la importancia es reconocer que el deseo de Satanás es corromper la simiente de la mujer, porque a través de la simiente de la mujer viene el Redentor, la culminación de este poder que Satanás tiene sobre los hombres por el pecado. ¿Okay? ¿Y qué es lo que produjo este deseo de Satanás de corromper la simiente de la mujer? Los Nefilim, que son los caídos. Eso es lo que literalmente significa Nefilim. Ahora, la Septuaginta traduce Nefilim como los gigantes. Y de ahí es de donde nosotros sacamos gigantes. Gigantes. Y entre los griegos, la palabra gigante tenía el concepto de un titán. Y un titán es un ser superior que es mitad hombre y mitad divino. ¿Okay? Mitad hombre y mitad divino. Entonces, cuando nosotros leemos gigantes, debemos pensar en el concepto que se tuvo antiguamente sobre estos hombres, que eran medio hombre y medio Dios. ¿Okay? De eso se trata. Y interesantemente, los que escribieron, los que hicieron la Septuaginta, ponen eso allí como gigantes. Ahora, volviendo al otro lado, si fueran hombres, diríamos que matrimonios entre humanos no producen titanes. Por más que tú creas que tu hijo es un superhombre, es solamente un mero hombrecito que es bien fuerte. Mi hijita, la última, se cree la jefa en casa, pero es simplemente la evidencia del pecado en ella. Unión entre hombres, entre humanos, no va a producir un superhombre como vemos aquí. Otro que debemos reconocer es, como ya les dije, en la mitología un titán era medio hombre y medio Dios. En el año 250, cuando se compone la Septuaginta, ellos reconocían que lo que ocurrió en Génesis 6 no era una unión normal de hombres comunes y corrientes. Y lo denominaron titanes. ¿Okay? Entonces, al nosotros verlo esto en el Nuevo Testamento, la gran aberración de esta desafiante actitud de estos hijos de Dios que son ángeles caídos, ¿cuál es la sentencia de Dios? Segunda de Pedro 2, 4, 5 y Judas 6, 7. No lo vamos a leer, queremos seguir avanzando, pero pueden ustedes poner eso. Dice que Él los ha confinado a las partes más bajas del infierno. ¿Por qué? Por lo que ha ocurrido en Génesis 6. Está la magnitud del pecado que estos ángeles están allí ahora mismo, han sido sentenciados, están allí y simplemente ahora esperan el fin del mundo para que eternamente estén allí. Y ellos están en Tártaros. Y Tártaros es la parte más profunda del infierno que es reservado para estos hijos de Dios que se atrevieron a convivir con las hijas de los hombres. Dios lo consideró una unión que Él mismo, que Él mismo lo dio un juicio severo y divino aún en ese tiempo. Bueno, ¿alguna pregunta? Giovanni me dio un pequeño horario, no sé a qué horas era para tener un pequeño break. ¿Ah? Sí, no sé a qué hora es, pero mientras, como no está, vamos a seguir. Y si me dice para, voy a parar. ¿Okay? Pero, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí, dime, Luis. Si los ángeles cayeron y fue antes del diluvio, ¿quiere decir que volvieron a caer después? No, definitivamente no, porque efectivamente aquellos que se atrevieron fueron inmediatamente puestos en Tártaros. Y entonces volvían en parte ya después del diluvio. Parece que su semilla de esos hombres quedó,
no los que inicialmente hicieron ese acto, sino fíjate que es tal, o sea, la influencia y el poder de Satanás de mantener esa semilla por mucho tiempo. Y creo que ahí todavía esa semilla se mantiene a través de los años hasta que finalmente se extinguieron y ahora no tenemos ese tipo de personajes, ¿no? Sí, hermano. Hermano, cuando estudiamos un poquito de teología sistemática que trate este tema y otros temas que no son tan fáciles de entender, bueno, siempre va a haber, como dije al inicio, la discrepancia, y creo que no vamos a llegar a determinar. Desde el momento en que entra el pecado, cualquier cosa podría pasar. Ahora, si cronológicamente vemos el relato bíblico, pareciera que primero fue el juicio hacia los ángeles caídos y después al hombre, o el castigo del hombre. Ok, entonces, ¿qué nos enseña el capítulo 6 de Génesis? Nos tomamos literalmente, porque sabemos de que todo el Antiguo Testamento es literatura narrativa como en los evangelios. Si tomamos literalmente, tenemos que creer que fueron los ángeles. Y si consideramos, tú dijiste, o lo que está escrito en la Biblia, que Dios llama a hijos, o Moisés escribe que Satanás también era un hijo de Dios, no solamente una creación de Dios, entonces eran ángeles caídos. Ahora, el asunto es diferenciar. ¿Los ángeles tienen sexo o no tienen sexo? No tienen. Porque algunos dicen, ¿qué pasó con los ángeles que Dios mandó para consolar a Lot? Literalmente dice que eran ángeles. Y comieron y estuvieron con él, hasta que los de Sodoma quisieron hacer con ellos perversidad. Entonces, ¿eran ángeles con sexo? ¿O eran de otra raza? Claro. Dos cosas aquí. Cuando Dios decide intervenir en el curso de la vida de los hombres, siempre utiliza a ángeles con una apariencia humana y obviamente con un distintivo varonil. Ahora, que ellos acudan a procrear, yo creo que nunca se da ese permiso, que es una distinción tremenda allí. Y eso se llama las manifestaciones antropomórficas, ¿ok? O las teofanías, que necesariamente Dios, para intervenir en el curso de la vida de los hombres, permite que ángeles tengan la apariencia humana. Más ir al extremo de procrear, eso es propio del demonio. Y eso es lo que vemos en Génesis 6. Ahora, en cuanto a los hijos de Dios, eso se toma como un término técnico, amparado en que son las únicas veces que se refieren específicamente a ángeles, cuando se trata hijos de Dios. ¿Okay? Ahora, cuando dice, pero el hermano tal es hijo de Dios, cierto, puede ser en referencia a que es una creación de Dios. Pero cuando técnicamente la palabra de Dios habla de hijos de Dios, siempre se está refiriendo a ángeles. Y si no fueran ángeles, entonces la única vez que no sería así sería Génesis 6. Pero creo yo, y por eso les he presentado esto, por correspondencia con el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, yo les propondría a ustedes que son ángeles caídos lo que ha ocurrido allí. Si no, nosotros ¿cómo explicaríamos por qué esos ángeles están allí? Ahora, no estoy diciendo que dogmáticamente eso es lo que ha ocurrido, pero creo que se ajusta al tenor bíblico el por qué estos ángeles están ya allí, esperando simplemente el fin del mundo. ¿Cuál fue su pecado? ¿Qué ha ocurrido? Los otros demonios están libres con Satanás, mas no estos. ¿Okay? Y para estos estudios hay un judío mesiánico que tiene como, creo, 5 doctorados. Y me encanta su estudio. Es un judío mesiánico el que presenta esta posición. Y es la que más
me ha encantado. En el seminario hemos tenido tantos debates sobre esto, con mis mismos profesores, pero es el primero que noté que se ajusta a la versión. Pero es una decisión de ustedes, simplemente no le añadí en sus notas porque es una posición que tengo amparado en lo que he estudiado. Pero si ustedes lo toman en buena hora, si no, ustedes sigan buscando. ¿Okay? Tenemos descanso. 3 minutos, suficiente para 5 capítulos. Bien, aquí llegando al capítulo 6 podríamos hacernos la pregunta, ¿es posible que Dios cambie de parecer? ¿Okay? Porque notamos que el Señor dice que está arrepentido de haber creado al hombre. Y hay una posición, una postura teológica que se llama el teísmo, ¿okay? El teísmo abierto. ¿Okay? Y el teísmo abierto, la teología abierta en cuanto al conocimiento de Dios. Dice que Dios no está interesado en saber si tú te limpias o no te limpias la boca, si tú te cepillas, si tú te peinas. El Señor realmente no le importa esas cosas. ¿Okay? Lo importante es cómo culminan las cosas. En otras palabras, Él no tiene conocimiento de esos temas, porque no realmente es de incumbencia. Y eso se llama el teísmo abierto. Que hay ciertas cosas que Dios desconoce a propósito porque no es de importancia. ¿Okay? Y si eso sería entonces el tema, podríamos decir que tenemos a un Dios bastante pragmático en su trato con los hombres, ¿no? Lo que finalmente es conclusivo para Él, eso lo tomaría. El resto, bueno, nos da realmente la libertad. Bueno, tenemos la libertad, pero creo que tenemos la libertad aún cuando el Señor conoce lo que estamos haciendo. Bueno, veamos esto. Si el Señor se arrepintió de haber creado al hombre, por lo que vemos en Génesis 6, sabemos, sin embargo, que hay una afirmación clara en la Biblia que Dios no cambia, que Dios es inmutable. ¿Okay? Él es inmutable. Entonces diríamos, pero ¿qué pasa cuando notamos versos como en el capítulo 6, donde Dios parece cambiar de opinión? Está actuando como un hombre común y corriente. Entonces, ya viene un poquito al nivel de nosotros. ¿Okay? En estos casos, si viésemos, y hay varios textos, ustedes tienen pasajes allí que también parecen aducir que Dios cambia de parecer, quiero que noten varias cositas. En primer lugar, puede tratarse de un antropomorfismo. Y el antropomorfismo no solamente es Dios tomando forma de hombre, sino manifestándose, ¿okay?, como hombre. Pero eso no quiere decir que es hombre, como tú y yo. No, y esto es lamentablemente la exageración de los hombres cuando pensamos que Dios viene a nosotros como hombre, queremos simplemente tomarlo así. Y esto es lo que aquellos que no ven la deidad de Cristo no pueden ver más allá de que es un simple hombre. ¿Okay? Otro que podemos recordar es que en cuanto si es que Dios cambia o no cambia de parecer, es que muchas de las cosas que Él hace está asociado a las condiciones que ha puesto. Por ejemplo, en Nínive dice, si esto ocurre, entonces yo no los castigo. Recordando el principio sobre el deseo de Dios de ser entendido, y la manifestación viene en forma de antropomorfismo. Cuando hay condiciones, entonces no hay un cambio de parecer, sino más bien una implementación de lo que Él ya ha dicho. Entonces las condiciones, sin embargo, no implican que Él está cambiando de parecer. Otro podríamos decir es que el Señor está siguiendo parte de su programación. ¿Okay? Cuando ellos no creyeron, tuvieron espíritu de incredulidad para entrar a la tierra prometida, deambularon por 40 años. Dios no cambió de parecer en cuanto a entrar a la tierra prometida, sino simplemente prolongó cuándo iban a entrar. Y frecuentemente nosotros tendemos a ver que Él está cambiando de parecer cuando es la aplicación de una programación, es un antropomorfismo o es una condición que está de por medio, ¿okay?, en el camino de sus planes. Y finalmente podríamos y debemos saber esto, que Dios es un Dios personal. En otras palabras, Él se manifiesta por medio de emociones también. Sin ser hombre, ¿okay? Sabemos que el Señor lloró,
Pero ¿cómo puede llorar si él sabía que lo iba a resucitar? Hablando de Lázaro. Pero es que eso es la calidad de nuestro Dios. Viene y se involucra no en el pecado, pero en lo que nosotros somos como hombres. ¿Okay? Entonces son cosas que siempre debemos considerar en cuanto a esta gran pregunta. ¿Puede Dios cambiar de parecer? Y con Jonás también diríamos que ha cambiado de parecer. Y ahí al finalizar este capítulo notamos que hay un hombre que se nos presenta, Noé. Y quiero decir que Noé entra allí en esta parte, diría yo, como una premiación a su fe. Y quiero presentarlo de esa manera porque Dios dice, es un galardonador de aquellos que creemos en Él. Para Noé, pienso que es galardonado, ¿okay?, con esta oportunidad de ejercer su fe por medio del arca. Fue el único en su generación. Y él es premiado al ser preservado juntamente con su familia. No sé si sus hijos realmente creían. Yo creo que obedientemente, en base a lo que sus padres dijo, ellos se acoplaron. No podríamos decir si creyeron de que efectivamente iba a ocurrir así. Y eso debería ser también una lección para nosotros. Que guiemos a nuestros hijos y que ellos tomen su decisión. Al final, eso es una decisión personal. El Señor premió a Noé al ejercer, ¿no?, su fe, al creer de lo que Dios iba a hacer con ese mundo sumido en pecado. ¿Okay? Y como puntos para la enseñanza, que podríamos decir, la batalla espiritual es una realidad. ¿Okay? Es una realidad en la vida del creyente. Desde el comienzo hay el bien y hay el mal. Y hay veces cuando el mal se va a manifestar tan vívidamente. Pon, ¿no?, las armas del Espíritu. ¿Okay? Pon los elementos que el Señor da para nosotros poder batallar esta guerra espiritual. Satanás utiliza a hombres para engañar a hombres. Cuidado. Cuidado, aún con los que están enseñando. Muchos están siendo engañados. ¿Okay? Demoníacamente, por medio de sus líderes. Y fíjense, ¿a quién utilizó Satanás? A hombres comunes y corrientes. Pero los resultados son tremendamente conocidos. Él se introdujo en los hombres, produjeron estos gigantes y eran los que eran los más reconocidos en ese tiempo. Satanás está siempre utilizando a hombres para destruir a hombres. También podemos decir que Satanás conoce nuestros deseos y los usa. Imagínense esas chicas de esos tiempos viendo a un tremendo pata apuesto, ¿no? Olvídense de los hermanitos que están en la iglesia. Por ahí hay filisteos más fuertes, más guapos, más apuestos. Son todos unos gutis. Son todos, esto es guerra. Mírense, a ver, ¿acaso han visto un enclenque? ¿Acaso han visto un chiquitito ahí en esos programas? No los veo, pero sí sé que están viendo los jóvenes. Combate, esto es guerra. Y pasan horas mirando. ¿Por qué? Porque son unos nefilim. Literalmente, son caídos. ¿Qué? Y fíjense, todas las chicas están. Y los chicos también igual. ¿No? Se pelan los ojos y obviamente se visten de una manera que están atraídos a ello. Ocurrió allí. Es la misma estrategia del enemigo aún hoy en día. Satanás conoce nuestros deseos y los usa. Cuidado con las pasiones, los deseos más fuertes que tú tienes. Satanás los conoce. Y finalmente, el temor al castigo y el temor piadoso. ¿Okay? Hablando de Noé. Él obedeció a Dios por el castigo que se venía. ¿Okay? Hay una reverencia hacia Dios que le invitó, le guió a hacer lo que hizo. ¿Okay? Esto es sin ver lo que realmente iba a ocurrir. Y es un llamado de atención para nosotros. ¿Okay? Que muchas veces nosotros obedecemos porque ya hemos sido castigados. Pero que nosotros pensemos, anticipemos lo que puede ocurrir con una vida desobediente. Aprendamos de Noé. No obedezcamos porque ya nos ha caído algo.
Pero si has caído, también hay la oportunidad de restauración. Pero seamos como Noé, que se atrevió a creer en el Señor aún antes que el castigo venga sobre ellos. Bueno, vamos a parar allí. ¿Okay?